Ok, vamos a hablar de lo que es la unidad 4, que es vectores en R a la N. Ya hemos visto previo a esta clase, vimos lo que son matrices, sistema de ecuaciones, vimos determinantes, regla de Cramer, que eso competía el primer parcial. ¿Okay? Este segundo parcial lo voy a evaluar todo este tema de vectores y un pedacito de sus espacios vectoriales. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Este capítulo de vectores está constituido por las siguientes subsecciones. Conjunto Rn, que es Rn, las operaciones en Rn, vectores en R a la N, álgebra de vectores, producto vectorial de R3, rectas en el espacio en R3, distancia de un punto a una recta, planos en R3, ángulo entre rectas y planos, intersección entre recta y plano, intersección entre planos, distancia de un punto a un plano. Como pueden ver es largo, ¿no? Pregunto, ¿ustedes vieron ya han visto algunos conceptos de estos en física, ¿no? ¿Vieron producto cruz? ¿Vieron eso en física o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Me imaginé que se los estaban dando por allá también. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista analítico. En física se usan muchas notaciones, que si IJK y cosas de ese tipo, que no está mal, pero que desde el punto de vista matemático no es lo ideal, ¿no? Porque física trabaja hasta dimensión 3 generalmente, que es lo que uno puede observar. Pero desde el punto de vista matemático se puede trabajar en R a la N. Entonces puedes tener N componentes. Entonces no tiene sentido hablar de vectores IJK porque se te van a acabar las letras. Entonces, para no tener ese problema, escribes E1, E2, E3, E4, y ahí puedes poner E a la E1000, y ahí puedes tener 1000 dimensiones sin ningún problema. Ok. Una cosa que es importante antes de comenzar es que ya nosotros hemos visto esto de alguna manera, ¿no? ¿En qué sentido? Si usted identifica una matriz columna como un vector columna, las operaciones de suma y multiplicación ya usted las vio. Lo que pasa es que eran matrices, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Qué es el conjunto de R a la N, no? Si usted da un entero positivo N, se define el conjunto de puntos de R a la N. Fíjese, estoy hablando de puntos, no de vectores. Cuando hablo de vectores, le voy a poner una flechita aquí y hay una diferencia, ¿no? El punto es nada más un elemento del espacio, mientras que el vector es un objeto que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, el conjunto de puntos en Rn es el conjunto formado por todas las n-uplas x1, x2 hasta xn, donde cada uno de los xy es un número real, que serán denominadas componentes o coordenadas de la n-upla. Esto es, si ustedes ya vieron lógica o vieron un curso de teoría de conjuntos, es el producto cruz, el producto cartesiano de R n veces. Ese sería Rn. Los elementos de Rn serán denotados por letras mayúsculas o bien por una letra mayúscula con un subíndice. ¿Okay? Cuando sean muchos elementos, uno no utiliza letras porque el alfabeto tiene una cantidad finita de letras. Pero aquí sí, si tienes 1000, puedes colocar a 1, a 2, a 3, hasta a sub 1000, sin ningún problema. Ustedes conocen algunos casos particulares. R a la 1, por supuesto, es la recta real. Ya la han estudiado en los cursos de cálculo. R2, que es el plano cartesiano, que también lo manejan ustedes de cursos de cálculo. Y R3, que es el espacio, ¿no? Que son los tres elementos que uno más maneja. Ya de ahí en adelante hay otros espacios dimensionales, R4, R5, ¿verdad? Pero digamos que uno generalmente para fenómenos de la vida real, uno trabaja en 3 dimensiones. Eventualmente pueden ser 4 o 5, porque yo puedo tener un objeto en el espacio, ¿verdad? Su posición, que serían 3 coordenadas, pero además puedo decir la velocidad con la que va ese objeto y la temperatura a la que va. O sea, yo puedo tener R a la 5, por ejemplo. O poder tener velocidad, aceleración y temperatura. Es decir, yo puedo agregar elementos a lo que ya tengo. Lo que sí es cierto es que no los voy a poder dibujar, porque nosotros vemos en 3 dimensiones y por ende nuestra geometría alcanza hasta R3. Si usted quiere dibujar algo en R4, ya no tiene forma de dibujar. ¿Está claro hasta aquí todo?
Perfecto. Por ejemplo, en R2 puntos tenemos el punto 2, 3, menos 1, 3, menos 1 medio 3, raíz de 2, 1, menos 5, 4. Y en R3 puntos, bueno, tienen esto. Esto es como si tuviesen una matriz de 3 elementos. Un vector columna 2, 3, 4, igualito. Y este es un vector columna 2, 3. De hecho, nosotros cuando veamos las coordenadas de un vector respecto a una base, lo vamos a representar por un vector columna. O sea que uno puede imaginar a estos puntos como si fueran vectores columnas, ¿no? Unos puntos importantes llamados puntos canónicos. En R2 lo voy a seguir colocando IJ, como se hace en física, que es el punto 1, 0 y 0, 1. Y en R3 IJK, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Fíjense que esas son las filas de la matriz de identidad. ¿Okay? Lo que van es colocando el 1, lo van cambiando de posición. Otro punto o elemento importante es el origen de coordenadas, que es el 0, 0, 0. Que lo notamos con este cerito con una rayita aquí, tita mayúscula. ¿Cómo operamos en R a la N? En R a la N. Primero tenemos que determinar que es una igualdad en R a la N. Dos elementos, dos puntos de Rn son iguales. Sí, solo sí son iguales cada una de sus entradas. ¿Ok? Es decir, aquí es importante la posición en la que va el objeto. No es lo mismo el conjunto A1, A2 que el par A1, A2. En el conjunto A1, A2 tú puedes tener A2 o A1 de primero o de segundo, es el mismo conjunto. Pero cuando tú colocas la n-upla, o lo que se conoce como la n-upla ordenada, o el par ordenado, o la tríada ordenada, quiere decir que hay un orden. Entonces, vas a comparar posición por posición, como se hacía con las matrices, ¿no? Recuerden que dijimos que dos matrices eran iguales y tienen exactamente las mismas entradas. Pero no es el mismo fenómeno acá. Son diferentes si alguna de las entradas es distinta. Con que una de estas entradas sea diferente, ya los dos vectores son diferentes. Los dos puntos en este caso. La forma de sumar, si tienes dos puntos en R a la N, la suma se define sumando componente a componente. ¿Okay? Y la multiplicación por un escalar, de la misma manera, se multiplica el escalar en cada una de las componentes de la n-upla. Un importante elemento a tener en cuenta es la n-upla opuesta, o el menos 1 por A, que es el que llamamos menos A, el opuesto de A. Así como toda matriz tenía su opuesto, todo elemento de R a la N tiene su opuesto. Vamos a ver una serie de propiedades que son estándar en los espacios vectoriales que la vamos a estudiar más adelante, pero que hay que ir viéndolos, ¿no? Hay que ir viendo que estamos haciendo ejemplos de espacios vectoriales sin decirle a nadie que es un espacio vectorial. Es decir, tienes que tener un conjunto, tienes que tener dos operaciones, suma y multiplicación por escalar. Esas operaciones deben cumplir unas ciertas propiedades, como que la suma sea conmutativa, que tengas elemento neutro, que el escalar distribuya respecto a la suma, etcétera. Muchas propiedades que vamos a ver ahí. Que las cumplían las matrices, las cumplen los puntos en R a la N, las cumplen los vectores, las cumple el espacio de funciones, y así vamos viendo cómo se puede generar una estructura más abstracta con esas mismas propiedades, pero para objetos distintos, ¿no? Es un ejemplo de cómo sumar elementos. Bueno, si quieres sumar dos puntos A con B, estos son los puntos, sumas las entradas, aquí sumas 2 menos 1, 4 más 2, menos 1 medio más 3, haces las cuentas, te da 1, 6, menos 5 medios. Y lo mismo aquí, menos 2 por A, distribuyes el 2 aquí. No es una distributiva, es una multiplicación por escalar. Multiplicas cada elemento de la n-upla por el escalar y te da esto que tienes aquí. Lo mismo si quieres calcular esto, 2A más 3B, ya sabes cómo buscaste. Esto es lo que se llama una combinación lineal de A y B. La diferencia o la resta se define como se hace usualmente, es la suma de A con el opuesto de B. Aquí hay un errorcito que es A menos B, ¿ok? A menos B es A más menos B, o lo que es lo mismo, A más menos 1 por B, ¿ok?
Es decir, que tú puedes decir que la resta es restar componente a componente, para no complicarte la vida. Si A, B y C son elementos R a la N y tienes dos escalares alfa y beta en R, se cumplen las siguientes propiedades, que les digo que hay que tenerlas en cuenta porque van a visualizar lo que es la estructura más general llamada espacio vectorial. Entonces, la suma es conmutativa, la suma es asociativa, esa es la segunda propiedad. Existe un elemento neutro, aquí es el 0 de Rn, ¿no? Aquí puse 0 de R3, pero como estamos en Rn es el 0 de Rn. ¿Okay? Un elemento neutro de manera tal que A más el neutro se iguala al neutro más A, se iguala a para cada elemento A existe su opuesto aditivo, menos A, de manera tal que A más menos A se iguala a menos A más A, se iguala al elemento neutro. La quinta propiedad, fíjense, 4 propiedades aditivas y 4 propiedades multiplicativas, que son el escalar distribuye respecto a la suma de vectores o de puntos en este caso. Al revés, ahora la suma de escalares es distributiva respecto a un punto. Hay una propiedad asociativa en el sentido que si tienes dos escalares multiplicando A al punto A, puedes multiplicar primero beta por A o alfa por A y puedes asociar, ¿ok? Y finalmente hay un elemento neutro de la multiplicación por escalar, que es el 1. 1 por A te da el elemento A. Estas 8 propiedades hay que tenerlas en cuenta porque las vamos a ver de nuevo más adelante, ¿ok? Ustedes podrían hacer la demostración de estas propiedades. Es bien sencillo. Basta entrar a las coordenadas de la matriz. Vamos a hacer alguna de ellas para que tengamos una idea, ¿no? Vamos a compartir aquí la pizarrita. Vamos a hacer una de estas. Fíjense. Si usted pide demostrar que A más B es igual a B más A, que es la propiedad conmutativa, ¿cómo lo haces? La prueba formal, la demostración, es muy sencilla, ¿no? Digamos que A sea la n-upla de entrada A1, A2, punto suspensivo, hasta A sub n. Y digamos que B es la n-upla formada por B1, B2, hasta, punto suspensivo, ¿verdad? B sub n. Son dos n-uplas del mismo tamaño, es la única forma de poder sumar. O sea, tú no puedes sumar un punto de R3 con uno de R4. Como no puedes sumar matrices 3 por 1 con matrices 2 por 3, por ejemplo. Tiene que tener una relación, el mismo número de entradas, ¿no? Entonces, A más B, por la definición de suma, los puntos igual, por definición, es sumar cada una de las entradas. Sería A1 más A2, perdón, A1 más B1, coma, A2 más B2, coma, punto suspensivo, A sub n más B sub n. Hago la suma. Ahora, cada una de estas entradas es un número real, vive en R. Y uno sabe que en R la suma es conmutativa. Es decir, yo sé que en R, si yo agarro dos números, A1 y le sumo a 2, B1, perdón, es lo mismo que si yo agarro B1 y le sumo a 1 en R, ¿no? Y como cada una de estas entradas vive en R, dentro de cada entrada yo conmuto. Aquí pongo B1 más A1. Aquí pongo B2 más A2.
Y así sucesivamente. Aquí coloco Bn más A sub n. Aquí puedo, por definición de suma, esto es lo mismo que tener el vector B, el punto B, perdón, más el punto A. Acabo de demostrar que A más B es igual a B más A. La propiedad distributiva sale de la misma manera, pero ahora con 3 elementos aquí. La propiedad asociativa, perdón. La distributiva de la misma forma, si usted agarra alfa por A más B, por ejemplo, lo que tiene que hacer es darse cuenta que esto es alfa, aquí en cada componente, A1 más B1, punto suspensivo, alfa, a n más b. Y entonces, en cada componente o en cada entrada de este neupla, usted usa el hecho que estos son números reales. Y aquí puede distribuir. Puede distribuir este alfa con este y este alfa con este. Y después separar. Eso lo dejo para que ustedes lo terminen. Y eso le va a dar alfa A más alfa B. No es difícil. Simplemente hay que aprovecharse de las propiedades que ya uno conoce en R. ¿Ok? Con eso usted puede ver sin ningún problema todas estas propiedades que tiene aquí usando esos elementos que le di ahí. ¿Ok? Tenemos el siguiente teorema. Fíjense que no es una propiedad, es un teorema en sí. Si usted multiplica un escalar por el vector nulo, la del vector nulo, si A más B es igual a A más C, entonces B es igual a C. Esto se llama la regla de cancelación. Si alfa por A es el vector nulo, entonces alfa es el vector nulo o A es el vector nulo. Esto también es bueno que intenten hacerlo ustedes. Yo se los voy a hacer ahorita, le voy a hacer uno, por ejemplo, este caso, de las dos maneras posibles. Ya vamos a ver. ¿Qué pasa si me dicen demuestra que alfa por el vector nulo es igual al vector nulo? Lo voy a hacer de dos maneras. Lo voy a hacer de dos maneras. Digamos que de la manera menos tradicional y de la manera analítica, ¿no? Primera opción. Alguien me dice, bueno, profesor, alfa por 0 no es más que alfa por el vector nulo, que tiene un montón de ceros, ¿no? 0, 0, etcétera, etcétera, hasta 0. Y multiplicar por escalar es multiplicar cada elemento por alfa, ¿no? Entonces sería alfa por 0, coma, alfa por 0, coma, punto suspensivo, alfa por 0. Fíjense que hay una diferencia, por eso le pusimos esta rayita aquí. Este 0 es un punto, es una neupla, por eso le pongo esta raya aquí atravesada. Mientras que este 0 son números reales. Y en los cursos de cálculo me enseñaron a mí que alfa por 0 es 0. Entonces, por ende, esto lo que da es 0 todo el tiempo. Esto da 0, 0, etcétera, ¿no? Acabo de demostrar entonces que alfa por 0 es el vector nulo. Esta es la manera sencilla. Pero ¿qué pasa? Si no fuese, el espacio no fuese este, de los puntos, si no fuesen las matrices nulas o otra estructura, esta prueba que hice aquí depende mucho de la forma del elemento. Vamos a hacer una segunda demostración donde no se depende de la forma del elemento, sino de las propiedades del espacio. ¿Cómo surge eso? Bien, uno hace lo siguiente. Uno sabe que como 0 es el vector nulo, ¿verdad? Una de las propiedades me dice que si sumas el 0 con el 0, te vuelve a dar 0. ¿Están conmigo, verdad? ¿Qué propiedad es esa? De las propiedades aditivas, creo que fue la tercera. A más 0 es igual a A para todo A. En particular si A vale 0, ¿no? En esta ecuación, vengo y multiplico por alfa.
alfa por 0 es igual a alfa que multiplica a 0 más 0. Como el escalar distribuye respecto a la suma, esta es otra propiedad del espacio, ¿verdad? Esto es alfa por el 0 más alfa por 0. Entonces paso este a restar para este lado, ¿no? Me va a quedar que alfa por 0 le sumo el opuesto, que es menos alfa por 0, va a ser igual a tener aquí menos alfa por 0, que lo estoy sumando a los dos lados, ¿no? Lo agrupo con este alfa por 0. ¿Qué hice? Sumé menos alfa 0 en los dos lados. Entonces, si tú tienes un elemento más su opuesto, eso te da el vector nulo. Que te da 0, ¿no? Un elemento más opuesto te da el vector nulo, otra vez. Y alfa por 0 más el vector nulo me vuelve a dar alfa por 0. ¿Qué demostré aquí? Que alfa por 0, que es esto, es igual a 0. ¿Ok? Y esa es la misma prueba que hice aquí arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no importa la forma que tenga el 0. Si el 0 es la función nula, si es una matriz, si, esto depende más de la estructura, de las propiedades del espacio, mientras que esto depende de la forma del elemento. Ambas demostraciones son correctas, pero esta segunda demostración deja más, porque esta prueba sirve para más adelante cuando veamos otro tipo de estructuras matemáticas. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, volvemos entonces, seguimos aquí. Intenten hacer estas otras dos demostraciones. Anótenlas ahí como primera tarea. Demostrar que si A más B es igual a más C, entonces B es igual a C. Y que si alfa por A es el vector nulo, el punto nulo, entonces alfa es el escalar 0 o A es el punto 0. Ok. Vectores en R a la N. Bueno, la diferencia entre el punto y el vector es que ahora el vector tiene tres elementos, ¿no? Punto inicial, punto final, ¿verdad? Tiene dirección y sentido, ¿no? Es un par de elementos en realidad. El vector AB tiene coordenadas B menos A, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta ahí. Cuando hablo de las coordenadas de un vector AB, es la diferencia del extremo menos el punto de anclaje, ¿no? Vamos a ir aquí para dar indicaciones. Vectores, por ejemplo, ya no hablamos, estábamos hablando ahorita así, ¿no? Si vivíamos en R2, por ejemplo, puntos, un punto aquí. Por ejemplo, el punto 2, 3. Este es un punto. Pero si ese punto además yo le agrego el punto 3, 4, 3, 4 por acá. Ahora yo puedo considerar el vector que va desde 2, 3 hasta 3, 4. Que en este caso tienen dirección, sentido, ¿ves? Y una flechita, ¿no? Por eso se coloca aquí así. ¿Ok? También puedo considerar el vector que va al revés, ¿no? Desde 3, 4 hasta 2, 3, ¿no? Si este 2, 3 es el punto, por ejemplo, A, este es el punto, este punto A, y este 3, 4 es el punto B. Entonces yo puedo considerar que viene así. Este es el punto B. Este sería el vector BA.
¿Ok? Mientras que este será el vector AB. Entonces, en los vectores vamos a tener dos elementos, P y Q. P, que es el punto de anclaje del vector, y Q, que es el punto extremo. Y eso me va a definir varios elementos. Me va a definir la dirección, el sentido, en cierto, de una manera, el sentido, y también el tamaño del vector, la magnitud, qué tan largo es el vector, ¿ok? Esos elementos son los que permiten hablar de magnitudes vectoriales, como por ejemplo la velocidad, la fuerza, la aceleración, que son magnitudes vectoriales, versus magnitudes escalares como la masa, ¿no? La masa, por ejemplo, es un número. La masa puede ser de 30 gramos. Uno no dice 30 gramos a la derecha o a la izquierda, ni 30 gramos subiendo, nada por el estilo. Mientras que la velocidad sí. Uno puede llevar una velocidad en una dirección o puede ir acelerando o desacelerando, puede ir hacia adelante o atrás. La fuerza depende mucho de en qué dirección se aplique, ¿ok? Y con qué magnitud se aplique. Entonces hay dos elementos diferentes, ¿no? Eso lo ven ustedes en física con más detalle, pero por esa razón se estudian los vectores, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, tenemos la coordenada de un vector de punto de origen A y punto extremo B. De igual manera en R3, tú puedes tener dos elementos en el espacio, como están aquí, este punto, y considerar un vector que va desde A hasta B. Y calcula sus coordenadas nuevamente restando B menos A, ¿no? No hay ningún problema. A nosotros nos va a interesar en particular cuando estemos anclados en el origen. Si estás anclado en el origen, es decir, si el punto de partida del vector es el vector nulo, entonces el punto extremo y el punto que tenías antes se confunden. ¿Ok? Se confunden. Es decir, pongamos aquí. Si tú tienes un elemento anclado, un vector anclado en el origen, ¿verdad? Yo te digo el vector 1, 3 y pongo una flecha, hay una diferencia entre esto y esto. Si coloco 1, 3 sin la flecha, es simplemente 1, 3. Me estoy refiriendo al punto. Mientras que si coloco 1, 3, ahora, con la flechita me refiero al vector. Este es el vector, este voy a llamar el punto A. Este es el vector A. ¿Ok? Lo que es lo mismo que yo diga el vector 0A. Cuando el punto de anclaje es el origen, no se coloca PQ, se coloca nada más el extremo, ¿ok? Y de hecho las operaciones van a ser las mismas que con los puntos, pero uno va a entender que no se refiere al puntito, sino todo el vector que va desde 0 hasta el extremo. ¿Ok? Igual, las coordenadas del punto van a ser el mismo extremo A. Su coordenada es el punto, ¿no? Y el vector es completo con flechita, pero las coordenadas es nada más el punto. ¿Cómo se determinan las coordenadas de un vector? Bueno, si un vector empieza en A y termina en B, sus coordenadas es la resta B menos A. En el caso de que A valga 0, sus coordenadas van a ser nada más B. Cada punto de Rn determina un vector anclado en el origen cuyas coordenadas son P menos 0. Es decir, los puntos del espacio se pueden poner en correspondencia uno a uno con los vectores anclados en el origen. Eso es muy importante porque nos va a permitir hacer operaciones con vectores de la misma manera que hacemos las operaciones con los puntos. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. Le dan el punto. Vamos a representar gráficamente el punto y el vector. Bueno, te dan el punto, busca su coordenada. Su coordenada es A menos 0, da 4, 5, ¿no?
Y gráficamente puedes dibujar las dos cosas. El punto, como les hice ahorita en la pizarrita, el punto es el extremo y el vector es todo este elemento azul que está aquí con flecha. ¿Ok? El punto del extremo y el vector todo esto que está aquí. Usted puede sumar puntos en R2, sumar vectores en R2. Si tienes dos puntos en R2, puedes considerar el vector que va desde A hasta B, empieza en A y termina en B, con esta flechita, o pudieras buscar sus coordenadas, ¿no? La coordenada será restar, te da 2 menos 3. Fíjense que las coordenadas no tienen nada que ver con estos dos, pero en realidad es como trasladar esto al origen y hay un vector que queda aquí. Eso es lo que se llama vector equipolente que vamos a ver más adelante. Gráficamente el vector BA es eso que tienes ahí. Puedes buscar sus coordenadas restando, ¿no? Que es menos 2, 3. Y las coordenadas representan un punto. Bueno, ya aquí lo dije acá, ¿no? Esto lo acababa de decir ahorita. Fíjense algo que es interesante, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí hicimos AB. AB tiene coordenadas 2 menos 3. Mientras que BA tiene coordenadas menos 2, 3. Es decir, la misma coordenada pero con el signo opuesto. Quiere decir que cambiar la dirección de la flecha tiene que ver con cambiar un signo. ¿Ok? Cuando uno multiplica por menos 1 un vector, lo que está cambiando es el sentido de la flecha. No la dirección. Si es horizontal, es horizontal. Si es vertical, es vertical. Pero cambia la punta de la flecha, ¿ok? Si va de izquierda a derecha o si va subiendo, ahora va bajando, por decirlo así. ¿Ok? Si tienen los vectores canónicos, por ejemplo, I y J, son estos que están aquí. Y está por aquí, y J por acá. En R3, por ejemplo, los vectores canónicos, también lo conocen ustedes, es lo que se llamará después base canónica, porque es la base del espacio vectorial, pero bueno. Y JK, estos que están aquí. Eso se puede generalizar a Rn, y en lugar de colocar IJK, como en Rn tienes n elementos y no sabes cuántos n puede ser 500, 800, pueden ser más que el número de letras del alfabeto, que creo que son 52, no estoy seguro, pero bueno. Entonces uno coloca E1, E2, E3, hasta de sub n, para no tener problemas. Y lo que hace es colocar el 1 en la componente que aparece en la I. Por ejemplo, si yo digo E1, el 1 va en la primera componente. Si digo E2, el 1 va en la segunda componente. De resto, todos son 0. ¿Ok? Uno va moviendo el 1 dependiendo de la componente o del subíndice que acompaña a la E. Dos vectores son iguales, si su punto de anclaje y punto de extremo es el mismo. El vector AB es igual al vector CD, si solo si A es igual a C y B es igual a D. La magnitud de un vector o el tamaño de un vector se puede calcular como la norma del vector PQ, que es esta raíz cuadrada de la diferencia de cada uno de los elementos de las entradas del vector elevada al cuadrado, ¿ok? Esa es la magnitud del vector. Si, por ejemplo, el vector fuese anclado en el origen, es decir, si P vale 0, entonces queda Q1 menos P1, esto vale 0, P2 vale 0, va a quedar nada más cada una de las componentes elevada al cuadrado y raíz cuadrada después. ¿Ok? O mejor dicho, la raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector elevadas al cuadrado. Por ejemplo, si me dan el punto A igual 3,5, el punto B igual 5,6, el punto C igual 2,2 y el punto D igual 4,3, me piden hallar las magnitudes de los vectores AB y CD. Para hallar la magnitud del vector AB, lo que hago es restar B menos A, 5 menos 3, lo elevo al cuadrado, 6 menos 5, lo elevo al cuadrado y saco la raíz. ¿Ok? Eso da raíz de 5. Estos son buscar esta es la coordenada, este es el vector coordenado, no es buscar el tamaño del vector coordenado.
Y con CD es el mismo argumento, ¿no? CD. Entonces voy a restar D menos C. 4 le resto 2, lo elevo al cuadrado. 3 le resto 2, lo elevo al cuadrado. Y eso me da 5. Dos vectores pueden tener el mismo tamaño, pero ser diferentes. ¿Ok? Como en este caso. Por ejemplo, le pueden decir, dado el vector A igual x más 1, 2, hallar el valor de x para que la norma de A sea igual a raíz de 5. Hagan esto ustedes para ver cómo lo hacen. Vamos a darle un tiempito para que lo intenten hacer y ahorita lo resolvemos aquí. Hacerlo aquí. Vamos a reanudar la grabación, ¿verdad? Y vamos a ver cómo les da. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo determinar el valor de x para el cual la norma de este vector es raíz de 5. De acuerdo con la definición, la norma del vector A, en este caso es cada coordenada, cada componente elevado al cuadrado. Recuerden que como es anclado en el origen, es restarle 0, ¿no? Así que sería x más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso da cuadrado primero, que es x cuadrado, 2 veces x más 1 más 4, o sea, da x cuadrado más 2x más 5. Quiere decir que la norma al cuadrado de A, si la norma es raíz de 5, esta expresión es igual a raíz de 5, ¿no? Lo que significa que elevas al cuadrado x cuadrado más 2x más 5 es igual a 5. Pasas de 5 a restar, te da x cuadrado más 2x igual a 0. Saca factor común la x, te queda x por x más 2 igual a 0. De ahí sale que x vale 0 o x vale menos 2. Entonces verifiquen, los que no les dio así, verifiquen a ver qué hicieron, en qué se equivocaron. Son cuestiones técnicas. No. Dime. No digo, eso sí salió. Eso te dio a ti, bueno, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. O un teorema, ¿no? Si A es un vector de R a la n y alfa un escalar, se cumplen las siguientes propiedades. La norma del vector A es 0 si solo si A es el vector nulo. La norma siempre es mayor que 0. Esto es fácil de demostrar. Pueden hacerlo sin ningún problema. Si A es el vector nulo, fácilmente demuestran que su norma es 0 porque la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0, 0 al cuadrado siempre le da 0. Y al revés, si el vector, la norma es 0, es porque esa raíz es 0 y como todos los elementos son positivos porque están elevados al cuadrado, tiene que ser todo ello 0. Se deduce que el vector es el vector nulo. Lo otro es que si es distinto de 0, si hay una entrada del vector que es distinto de 0, como está sumando elementos al cuadrado y hay uno que ya no vale 0, esa suma siempre es estrictamente mayor que 0. No es para nada difícil. Otra definición importante a tener en cuenta, la de vectores equipolentes. Dos vectores se dice que son equipolentes si tienen la misma coordenada. Es decir, si el vector AB es equipolente a CD, si B menos A es igual a D menos C. Equipolencia significa que el vector tiene el mismo tamaño, dirección y sentido. ¿Ok? Tamaño y dirección. Eso es lo que se llama una traslación rígida del vector. Vamos a explicarlo aquí con una pizarra para que vean. Por ejemplo, yo puedo tener este vector aquí. Ah, perdón, esta flecha se ve muy fea aquí. Vamos a hacerla más derecha. Este vector PQ es este. Y puedo tener un vector del mismo tamaño que este, paralelo y del mismo sentido. Estos vectores son equipolentes. Este aquí también, siempre que es del mismo tamaño y sentido. Entonces, de todos estos que tienen el mismo tamaño, cuando yo busco sus coordenadas, me estoy buscando uno que está aquí anclado en el origen, que es igualito a todos estos. Entonces, de todos los vectores del espacio, yo voy a trabajar con el que está anclado en el origen, porque las cuentas ahí son más sencillas, ¿ok? Este es el representante de la clase de equivalencia, porque la equivalencia es una relación de equivalencia. ¿Ok? ¿Ustedes vieron relaciones de equivalencia en lógica o no? ¿Vieron eso o no? No.
¿No lo vieron? Creo Ok. que no, profe. Ok, entonces van a demostrar que, vamos a hacerlo aquí. El vector AB es equivalente al vector CD, ¿verdad? Dijimos esto. Si, solo si, tiene la misma coordenada, es decir, si B menos A es igual a D menos C. Entonces, ¿qué van a demostrar ustedes? Primero, que AB es equivalente con AB. Es decir, que es reflexivo. Segunda propiedad que van a demostrar. Si AB es equivalente con CD, son vectores por si acaso, ¿no? Si AB es equivalente con CD, va a demostrar que eso significa que CD también es equivalente con AB. Es decir, la relación de equivalencia es reflexiva, es la paso 1, es simétrica, es el paso 2, y es transitiva. Es decir, si AB es equivalente a CD y si CD es equivalente a MN, entonces usted demuestra que eso implica que el vector AB también es equivalente al vector MN. Entonces yo les voy a pedir que demuestren estas tres cosas. Esta es la segunda tarea que van a tener. Demostrar que la equivalencia es una relación de equivalencia, es decir, que es reflexiva. La primera propiedad se llama reflexiva. Es simétrica. Y es transitiva. Hagan eso como tarea. Junto con las otras que les dejé. Ya tienen 2 ejercicios, que anótenlos por ahí. Entonces, el hecho de que esta es una relación de equivalencia hace que los vectores estén en clases de equivalencia. Entonces, este vector y este, para mí es lo mismo, son equivalentes, porque tienen el mismo tamaño y sentido. Pero de todos estos, por ejemplo, este vector no es equivalente a este, porque estos no son equivalentes, pero sí es equivalente a este. Y no es equivalente a este porque este es más largo, ¿eh? Tiene que tener el mismo tamaño, dirección y sentido y tamaño, ¿no? Entonces, todos estos que están aquí, yo agarro el que están clavados en el origen. Este es el representante de la clase. Este representa a todos estos. Este representa a estos que están aquí. Y así uno puede ver que todos los vectores se los puede llevar al origen y puede trabajar con vectores anclados en el origen. Y resulta mucho más fácil de trabajar y de manipular los vectores anclados en el origen porque ahí las operaciones son mucho más sencillas. Porque es como si sumáramos puntos. Nada más vamos a sumar el extremo del vector. ¿Ok? Pero una duda, para el deber, ¿podemos usar esa propiedad de ahí arriba para demostrar los 3 puntos? ¿O ¿Cuál no? propiedad? Esta. Lo que escribió ahí arriba, ajá. Claro, esta es la definición. Esto es lo que vas a usar. Ah, ya, A ok, partir gracias. de aquí, esta es la definición de equipolencia. Vas a probar estas 3 cosas. ¿Ok? Esa la tienes aquí. Te la muestro, ¿no? La definición. Aquí está la definición, ¿ves? AB es equivalente a CD si solo si B menos A igual a D menos C. Es decir, si tienen las mismas coordenadas. A partir de ahí prueba que es una relación de equivalencia. El vector coordenadas es la diferencia. Es el vector formado por las coordenadas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les doy estos 3 puntos, M, N, P y Q, uno puede verificar que M y N y PQ son equivalentes. ¿Cómo haces eso? Si quieres ver que MN es equivalente a PQ, busca las coordenadas de MN. ¿Quién es las coordenadas de MN? N menos M. Vamos a calcular N menos M. Las coordenadas de MN, que es N menos M, resto, me da 4 menos 1 menos 4. Y vamos a buscar las coordenadas de PQ.
las coordenadas de PQ es Q menos P. O sea, resto Q menos P me da menos 4 menos 1, 4. Como tienen las mismas coordenadas, yo puedo asegurar que el vector PQ y MN son equipolentes. ¿Ok? Cuando quiero ver, repito, que dos vectores son equipolentes, busco sus coordenadas y veo que sus coordenadas son las mismas. Si las coordenadas son diferentes, bien sea en alguna entrada o en algún signo, como sea, ya los vectores no serían equipolentes. En R3 vamos a considerar los puntos P, Q y S. Calcular un vector que tenga el punto S como punto inicial y que sea equivalente al vector PQ. Vamos a hacer ese. Vamos a dar un tiempito para que ustedes hagan ese y lo piensen. Ok, repito, les dan los puntos PQS y le piden un vector que arranque en S y que sea equivalente a PQ. Es decir, me están pidiendo el extremo del vector S algo, ¿no? Digamos ST. Sea T el punto final del vector ST, que es equivalente a PQ. Como ST y PQ son equivalentes, para que sean equivalentes las coordenadas de ST, que es T menos S, tienen que ser igual a las coordenadas de PQ, que es Q menos P. Si yo despejo de ahí, obviamente T es Q menos P más S. Este punto es único. Entonces lo que tengo que buscar es cuánto vale Q menos P más S. Q menos P sería menos 2 menos 1, 1, menos P, que es 4, 2 menos 5, más S, que es 3, 4 menos 6. Bueno, si hacemos las cuentas, eso es menos 6, menos 3, más 6, más 3, 4 menos 6, y eso da menos 3, 1, 0. Ese es el punto. ¿Les dio así? Profe, Bueno, si a alguno les dio algún errorcito, puede ser algún signo, alguna cosa que hicieron ahí mal. Este punto es único, ¿eh? Este punto es único porque es esta expresión, Q menos P más S. El vector que cumple las condiciones dadas es el vector ST, anclado en el punto S, que ya me lo habían dado, que es menos 3, 4, menos 6, y cuyo extremo es T, que acabo de calcular, que es menos 3, 1, 0. Este es el vector que cumple las condiciones. Es el único, de hecho. Dos vectores son paralelos si existe un alfa distinto de 0, de manera tal que las coordenadas de un vector se igualan a alfa por las coordenadas del segundo. Los vectores A, B y CD son paralelos si y solo si, repito, existe un alfa distinto de 0, tal que B menos A es igual a alfa por D menos C. Cuando alfa es positivo, se dice que son paralelos y del mismo sentido, y cuando alfa es negativo, se dice que son paralelos pero de sentido opuesto. ¿Ok? Puede ser más largo, aquí en el dibujo se ven como del mismo tamaño, ¿no? Pero puede ser más largo o más corto el vector, porque no estamos hablando de equipolencia, estamos hablando de paralelismo. El tamaño del vector no importa, lo que sí debe importar es la dirección, ¿ok? Incluso el sentido no importa, puede ser que uno vaya hacia arriba y otro hacia abajo, pero la dirección sí, para que sean paralelos, ¿ok? Bueno, si los vectores están anclados en el origen, dos vectores son paralelos si existe un escalar no nulo, de manera tal que B sea igual a alfa por A. Cuando alfa es mayor que 0, que se dice que son paralelos y del mismo sentido, y cuando alfa es menor que 0, se dice que son paralelos y de sentidos opuestos. Todo vector AB es paralelo a su vector coordenada. Vamos a hacer un ejemplo de esto. A ver si lo tengo aquí, Vamos a que lo hagan ustedes, les voy a dar un tiempito para que lo intenten. Dados en R3 el punto A igual 1, 2, 3, B igual menos 1, 4, 5, C igual menos 3, 4, 6 y D igual menos 4, 5, 7, determinar si los vectores A, B y C y D son paralelos. Y en caso de serlo, diga si son del mismo sentido o de sentido opuesto. Hagan ustedes el intento de cómo se hace. Ok, ¿qué habría que hacer en este caso? Hay que buscar las coordenadas del vector AB, las coordenadas del vector CD y ver si existe un escalar que multiplicada por las coordenadas de AB me den CD. O sea, ver si existe un escalar no nulo, de manera tal que las coordenadas de AB, que es B menos A, sea igual a alfa por las coordenadas de CD, que es D menos C.
Bueno, usted calcula B menos A igual a alfa de menos C. B menos A lo tiene aquí. Y aquí está D menos C. Calcula y despeje el alfa. Observen que el alfa le da el mismo para todas las soluciones, ¿no? De la primera ecuación tiene que alfa vale 2. La segunda también le dice que alfa vale 2 y la tercera le dice que alfa vale 2. Es decir, que el alfa vale 2. Si le hubiese dado una ecuación diferente, si aquí le da alfa 2 y aquí alfa igual menos 2, no puede haber alfa distinto. En ese caso no serían paralelos. Como es el mismo alfa para todos, puede asegurar que son paralelos. Más aún, como alfa es mayor que 0, son del mismo sentido. Otra cosa importante que dejamos escapar también aquí es que el paralelismo también tiene ciertas propiedades. Fíjense que ya no decimos AB es paralelo a CD, decimos AB y CD son paralelos. Lo que quiere decir de forma implícita que si AB es paralelo a CD, CD también es paralelo a AB. O sea que es una relación reflexiva. También que es simétrica, ¿no? Que es reflexiva porque todo vector es paralelo a sí mismo. Y también es transitiva porque si AB es paralelo a CD y CD es paralelo a MN, AB es paralelo a MN. Pueden demostrar eso también como ejercicio. Repito, demostrar que la relación de paralelismo es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Anótenlo por ahí, por favor. En el caso de vectores anclados en el origen, como este que tengo aquí, ¿verdad? Vector A igual 2, 4 medio y B igual menos 6, menos 12, menos 3 medio. Ver si son paralelos es determinar si existe un alfa de tal manera que alfa por A es igual a B. Entonces aquí obviamente nos damos cuenta que si multiplicamos por menos 3 al vector A, perdón, obtenemos el vector B. Es decir, que estos vectores son paralelos y de sentido opuesto, porque el alfa es negativo. Vamos a hacer este de ejercicio. Háganlo conmigo ahorita, voy a pausar la grabación para que ustedes lo intenten hacer. Volvemos entonces. Nos están pidiendo un vector que tenga como punto inicial R, que sea paralelo y del mismo sentido que PQ, pero que no sea equipolente. ¿Ok? Entonces estamos buscando un vector RS, estamos buscando el extremo, ¿verdad? De manera que RS sea paralelo a PQ. Bueno, si queremos que RS sea paralelo a PQ, debemos construirnos un escalar, como queremos que sea del mismo sentido, un escalar alfa que sea distinto de 0, pero que vamos a pedir que sea positivo, para que S menos R, que son las coordenadas del vector RS, sea igual a alfa por Q menos P, que son las coordenadas del vector PQ. De esta ecuación, tú no conoces a alfa y no conoces a S, pero sí conoces lo demás. Vamos a despejar. Vamos a tomar un alfa cualquiera, que sea mayor que 0. Y que no sea 1, porque si pongo que alfa es 1, me da equipolente, ¿ok? Entonces depende de qué alfa usted escoja. Tiene infinitas soluciones. Con tal que alfa sea mayor que 0, por ejemplo, en este caso, yo escogí alfa igual a 2, pero si usted quiere escoger alfa igual a 3, a 1 medio, a 28, con cualquier alfa positivo, ¿no? Si alfa vale 2, obtiene esta expresión, ¿verdad? Y usted despeja ahí. O sea, tenía S menos R igual a alfa con menos P. Saca esta cuenta. Ya sabe cuánto es S menos R, cuánto es Q menos P. Despeja S, que es el extremo, y ahora del valor de alfa. Para cada valor de alfa existe una posición S, un punto S. Hay infinitas soluciones, repito. Si pones alfa igual a 1, te da equipolente, no es lo que quieres. Si pones alfa negativo, te da de sentido opuesto, no es lo que quieres. Pones un alfa cualquiera con tal que sea mayor que 0. Por ejemplo, alfa igual a 2. Si usted quiso hacerlo con alfa igual a 3, con alfa igual a 5, eso es asunto suyo. Con alfa igual a 2 me dio el punto menos 6, 4. Entonces, un vector de las muchas posibilidades que hay es el vector menos 2 menos 4, menos 6 menos 4. ¿Hay más? Sí, dependiendo de cuánto valga alfa. Cada uno de ustedes podría tener una solución diferente. Siempre y cuando escogiera alfa mayor que 0, eso era suficiente para el problema. ¿Están conmigo ahí? ¿Les dio así? A mí solo me salió el menos 4, profe. La primera me salió como cualquier número. Pero hiciste este procedimiento que tengo yo aquí.
Alfa, No, yo no tengo un número en alfa. perdón, pusiste un número en alfa o no. No, ¿Qué alfa pusiste no, tú? digo, no, no solo le dejé como alfa, no le No, puse no, hay ningún que darle valor. valores a alfa. Tienes que darle valores a alfa para obtenerlo, ¿ok? Ven, ahí están las cuentas, copien y verifiquen Perfecto. lo que ustedes hicieron. Dime. Y también podría poner como alfa un medio. Sí, cualquier valor mayor que 0 te servía. Listo. Una Gracias. pregunta. Dime. ¿Por qué alfa tiene que ser mayor que 0? Porque entre las condiciones que están pidiendo en el ejercicio, te piden aquí que sean del mismo sentido. Y para que los vectores sean del mismo sentido, el alfa tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Recuerden la definición de paralelismo que la vimos aquí. En la de paralelismo, vamos aquí atrás para que la veas. Cuando alfa es mayor que 0, se dice que A y B son paralelos en el mismo sentido. Y cuando alfa es menor que 0, es sentidos opuestos. Si yo te pido que sean del mismo sentido, tiene que ser alfa mayor que 0. Y te pido que sean de sentidos opuestos, tiene que ser alfa menor que 0. ¿Ok? Alfa nunca va a ser 0, sino eso se elimina de la definición de paralelismo. Y si alfa en particular vale 1, te da equipolencia. Es decir, los vectores equivalentes también son paralelos, ¿no? Bueno, mañana vamos a seguir con álgebra de vectores. Gracias por estar ahí. Estamos en contacto. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos que voy subiendo, ¿no?